Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad. Estamos en un verano potente, bueno, en algunas zonas están en invierno. Espero que lo estéis pasando bien y disfrutéis de todo lo que hagáis, del clima y de todo. Un verano es un momento en el que uno se encuentra con mucha familia. A mí me gusta mucho porque paso tiempos largos, a veces en soledad, que me gusta mucho, pero también últimamente extraño compartir. Nos vamos hoy, de nuevo, hoy vamos a trabajar con el deseo, la vibración del deseo, WhatsApp. Del mundo en el que vivimos actualmente, desde hace ya muchos años, yo diría que desde los 60, desde que el marketing empieza a explotar, incluso antes, con Edouard Bernays, que era un sobrino de Freud, si no recuerdo mal, que es un experto en relaciones públicas, public relations, que es la propaganda moderna, en el que se estudia mucho la conducta de las personas como consumidores para no parar de venderlos y tenerlos siempre enganchados. Esto mismo ocurre en las búsquedas personales, en el trabajo interior, cuando nos vamos a buscar afuera y entonces nos dicen lo que nadie nos ha dicho, nos quieren, nos amparan y entonces te van ahí perforando, penetrando, taladrando la cabecita para que tú sigas apegado, es decir, cambio de cromos, me desapego de lo mío, que está genial porque me hace daño, pero me acabo pegando a otra cosa que es externa y que me dice lo que tengo que hacer, cómo funciona, y de paso te piden kikis es dinerito. Entonces, el trabajo de hoy, el audio de hoy tiene que ver con el deseo, la vibración del deseo, y está dentro del podcast La vibración cuántica del día. El deseo, en el mapa de la consciencia de David Hawkins, calibra súper bajo, pero súper bajo. Acordaros que empezamos con la vergüenza, que calibraba a 30, o sea, muy cerquita de irte para el otro lado. Luego estaba la culpa y el odio vengativo, la apatía, el sufrimiento, el miedo. El miedo fue el último. El miedo calibra por debajo. Hasta 200, la calibración David Hawkins la cataloga como de mentira. O sea, todo lo que nos contamos es una bugia, como dicen los italianos, una mentira. A partir de 200 comienza la conciencia. Lo bueno es que estamos revisando desde lo más bajo y vamos subiendo. Nosotros, todos, seguramente hemos estado en temporadas, por decirlo de alguna manera, en muchos de estos estados. En el de culpa, yo me reconozco en el de culpa a veces, en el de odio vengativo alguna vez que otra. El de la vergüenza más o menos puede ser, poquito a poquito. La apatía también podría ser. El sufrimiento no como tal, pero bueno. El miedo, sí, porque hay muchos tipos de miedo. Y el deseo. El deseo es también estas cosas que nos dicen, proyecto porque quiero esto, voy a conseguir esto, me han dicho que haga esto, y luego es un deseo. El deseo de muchos niveles, no solamente es el deseo sexual, que también existe, es el deseo del apego de la otra persona, de estar siempre, que acaba en una pérdida de libertad total, ¿no? Esto es como lo dice, a mí me gusta mucho Anthony de Melo cuando dice, tú dile al otro, haz un ejercicio, prefiero ser feliz a estar contigo, y se te funden los plomos. Además, cuesta mucho decir eso. Y el otro te responde, qué egoísta eres, prefieres estar feliz a estar conmigo. Y dices, bueno, yo no sé quién es el egoísta, porque tú prefieres que yo sea infeliz a que esté contigo. Es un ejercicio para mí brutal, de los más chulos que me he encontrado nunca. En el nivel del deseo hay más energías disponibles que en el nivel de la vergüenza, del miedo, del odio vengativo. El deseo motiva vastas áreas de la actividad humana, incluyendo la economía. Los publicistas, el marketing, las redes sociales, la inteligencia artificial, todo lo que vemos, YouTube. Si sois consumidores, somos consumidores de YouTube, veréis que cuando miráis algo repetidamente, y no tan repetidamente, aunque sea 2 o 3 veces sobra, luego empiezan a salir las recomendaciones que tienen que ver con lo que habéis buscado, o con lo que hemos buscado. Esto, los psicólogos y los psiquiatras, que son un poquito perversos, que se dedican a ganar dinerito usando las debilidades de las personas, los consumidores, lo saben perfectamente y lo han utilizado siempre. Claro que hay psicólogos y psiquiatras fantásticos, por supuesto, pero también hay muchos que trabajan, por ejemplo, para empresas, en recursos humanos,
Eso es una cosa medio extrañita porque tienen que buscar un equilibrio entre, bueno, eso sería lo genial, un equilibrio entre lo que demanda uno y lo que tiene otro, ¿no? Pero siempre se está jugando, por lo menos en lo privado, a potenciar al que paga. Porque tú como consumidor o como empleado no pagas, pero el otro sí que paga. Y paga a todos, paga el empleado y paga el psicólogo, que también es empleado, al de recursos humanos. Eso es así, yo lo veo bastante sencillito. No pasa nada, ¿eh? Todos sabemos lo que hay. Excepto en lo público, que lo público se le pasa todo por el forro, entonces ocurre lo contrario, se va al otro lado. Entonces tienen gente, pues como... por ejemplo, en España hay una, ¿cómo se llama? Abstinencia laboral, sí, no es abstinencia, ausencia, absentismo laboral brutal. Te puedes pegar bajas de 1 año, de 2 años, porque estás deprimido, deprimida, y no pierdas tu puesto de trabajo porque eres funcionario, funcionaria, cosas de este tipo. Estamos en el otro lado. Y claro, lo público, ¿quién lo paga? Pues todo el mundo que paga impuestos. Es decir, todos. En el mundo de la publicidad, del marketing, del deseo, de la venta del lujo, de la venta de teléfonos, todo, juegan con los deseos que nos programan con necesidades vinculadas a los impulsos instintivos. Una de las cosas que más vende, que lo sepáis, es el sexo. Que dice, uy, sí, el atractivo sexual, los cuerpos perfectos, ahora mirad lo que hay, ¿no? Todo el tiempo. El deseo nos mueve a dedicar un gran esfuerzo para alcanzar las metas u obtener recompensas. El deseo por el dinero, por el prestigio, por el poder, guía la vida de muchos de los que han superado el miedo con su motivo de vida predominante. El deseo es también el nivel de las adicciones, de donde el deseo se convierte en un deseo más importante que la vida misma. Las víctimas del deseo, es más, yo os digo una cosa, las víctimas del deseo somos todos. Todos. No pensaros que estamos aquí enjuiciando, no, aquí no estamos revisando, todos. Cuando tú tienes un efecto compulsivo con el Amazon, compulsivo, eso es un deseo que se te ha despertado, amigo, amiga, que sí. No te veas como víctima, pero empieza a plantearte qué te pasa, qué haces. ¿Qué harías si no tuvieses televisión, por ejemplo? Si no tuvieses telefonito y si no tuvieses internet. Pensad por un segundo. Dedicaríamos el tiempo a otras cositas. Como antes ocurría. Las víctimas del deseo no pueden realmente ser conscientes de las bases de sus motivos. Algunas personas se vuelven adictas al deseo de atención y cuidados de los demás por sus demandas constantes. El deseo por la aprobación sexual ha producido la enorme industria de la cosmética. Fijaros, el deseo de la aprobación sexual ha producido la enorme industria de la cosmética y de la moda que ensalza el glamour y el encanto. El deseo. El deseo tiene que ver con la adquisición y la acumulación, que a menudo es insaciable, ya que es un campo de energía en curso. La satisfacción de un deseo es simplemente reemplazada por el deseo insatisfecho de otra cosa. Por ejemplo, los multimillonarios a menudo permanecen obsesionados con la adquisición de más y más dinero, pero os recuerdo, porque lo conté aquí en un estudio que se hizo de los multimillonarios, de 10 multimillonarios, tenían miedo a la muerte. Tenían miedo, hablamos de 1000 millonarios, tenían miedo a perder lo que tenían. Fijaros, era prácticamente imposible. Bueno, siempre es algo posible, pero miedo a perder. El deseo es obviamente un estado muy superior al de la apatía o la tristeza. Con el fin de obtener, primero has de tener la energía para querer. La televisión ha tenido una gran influencia en muchos pueblos oprimidos. La televisión e internet, sobre todo ya internet, y las redes sociales, inculcando necesidades y aumentando sus deseos hasta el punto de sacarlos de la apatía y empezar a buscar una vida mejor. Pero una vida mejor totalmente descontextualizada, como único fin el convertirte en... Sí, que ha ayudado, pero ¿a qué ha ayudado? A convertirte en consumidor, adepto al consumo constante, brutal, loco perdido. Sí, ha ayudado, sí. Y también nos ha convertido en robotitos, en consumidores. Nosotros somos consumidores. Nosotros los estados y las empresas, por mucho que cuenten de que se preocupan del bienestar y todo este rollo, incluidas las públicas un poquito menos, pero también, porque son más sátrapas todavía, porque utilizan los recursos de los demás, no los propios,
nos ven como consumidor. ¿Cuánto puedo extraer de esta persona? Antes eran niveles de kikis, de dinerito. Ahora es más todavía. Está más desarrollado. Ahora es atención. Pero ahora más, hay todavía más. Kikis primero, luego atención. Atención, captar su atención, la economía de la atención, el robo de la atención mental. Y ya estamos en la influencia desde bien pequeñitos al consumo que yo quiero. Con lo cual es todavía más borde. Querer nos abre el camino al éxito, nos cuentan. El deseo, por lo tanto, puede convertirse en un trampolín hacia niveles aún más altos de conciencia. Hay un deseo bueno, como dice Paracelso. El veneno está en la dosis. El deseo constructivo deriva en el cumplimiento de las opciones elegidas en función de su consumación a la vista de los recursos de la razón, seguida de un acto de la voluntad, y estos a su vez afectan el nivel global de la conciencia. Así, lo deseado y el deseo pueden ser sustituidos por elección y decisión. Es un eufemismo. Esto es un eufemismo. Deseado y deseo por elección y decisión. Pero está bien ver esta foto. La desventaja del deseo está expresada por su cualidad obligatoria, que puede conducir a la ansiedad constante y a la impulsividad. Cuando se expande por la emotividad, puede ser experimentado como necesidades. ¿Tengo necesidades? No, tú no tienes ninguna necesidad, y yo tampoco, de tener 20 pares de zapatillas. Cero patatero, pero cero patatero. O 20 pantalones. No. Pongo ejemplitos básicos. La consecuencia de una vida de persecución sin fin y la ansiedad respecto a la adquisición de fuentes externas y artificiales de satisfacción incrementan la exposición al temor de la pérdida. El origen evolutivo del paradigma y el impulso por lo deseado se remonta a la forma animal de vida más primitiva, que carecen de una fuente interna de energía y por tanto debían buscarla externamente por ensayo y error. Así, las necesidades y deseos se vincularon a la supervivencia y el miedo. En los humanos, los deseos y lo querido se convierten en elaborada expresión social abstracta y deriva de la compulsiva persecución o retiro temporal a conductas de alto riesgo. Es decir, sin destapar el deseo no hay economía. Porque antes había una economía de la necesidad. Pues, no sé, por ejemplo, que se podría interpretar el comprar pan diario, el comprar la leche es buena para los niños por el cáncer, luego se descubre que la leche es los cojones de machín, porque además no son buenas leches, vamos, que tienen mala leche. Pero hoy estamos ya en otros lugares, en otros ámbitos. Hoy, países con economías nefastas, yo estaba en Filipinas, en la India, en algún país latinoamericano, ves que llevan teléfonos que no son acordes a la economía que tienen. Bueno, aquí también, en Europa, en España. Gente que gana 1.000 pavos o que incluso no trabaja, 1.000 pavos al mes, lleva teléfonos de 1.500 pavos. No estoy diciendo que no tengan derecho, que haga, cada uno tiene el derecho que se otorga, lo que quiera, pero ahí hay cosas que son extrañas. Y eso es producto del deseo. Ahora hay un movimiento antidigitalización del uso de pantallas brutal y uno se encuentra con que si tú quieres, porque decides así que tu hijo o tus hijos no usen pantallitas, pues lo que ocurre es que en el mundo exterior pues, la gran mayoría tiene pantallitas. Entonces el esfuerzo educativo es supino, es decir, bestial. Porque el niño y la niña se siente desplazado en su entorno, que ya está envenenado por. Los caprichos pueden ser continuos debido a un fallo del mecanismo de satisfacción interno, por el cual nada parece ser suficiente y la adquisición se convierte en un estilo de vida de persecución sin fin. Yo esto lo vi, por ejemplo, cuando hacía fotos de gastronomía y de vinos. Al final había un hedonismo que ni está bien ni está mal, siempre y cuando tú lo tengas claro, que tienes un problema de hedonismo, de exceso, de que y perseguir, y ahora esto, y ahora esto. En este caso es importante porque mucha gente
de las que estábamos en el mundo del vino, pues al final acababa alcoholizado buscando esa cosa. Yo no estoy enjuiciando a nadie, cada uno que haga lo que les haga el pepino. Esto es importante que quede claro. Ahora nosotros, cada uno, hemos de tener la conciencia, la liberación de nuestra conciencia. ¿Cuál es el nivel de enganche que tengo con ciertas cosas, las que sean, emocionales, sentimentales y materiales? Lo deseado es una ramificación del impulso original del hambre-sed, que puede ser un patrón de comportamiento autopropulsado de frustración crónica. Uno puede estar ansioso y de repente se compra algo y le baja la ansiedad. Y dice, ¿para ti qué ha pasado? Pues somos unos monos, cacahuete mono, cacahuete mono. Y sí, no pasa nada, ¿eh? Nos tenemos que reír de esto. En terminología esotérica clásica, lo deseado y el deseo son energéticamente localizados en el chakra del plexo solar, haciendo que el lenguaje de esa persona esté conducido por su plexo solar. Las formas patológicas de los deseos crónicos son bien conocidas en la sociedad como el impulso sin fin por relaciones, sexo, este es brutal, materialismo, acaparamiento, adicciones y muchas más. El constante deseo por la aprobación da lugar a comportamientos de agradar a la gente, complacencia y servilismo. Los caprichos sociales son a menudo compensatorios de la propia duda, de la baja autoestima y la necesidad de proporcionar constantemente fuentes externas de placer. Las expresiones sociales de necesidades y deseos pueden relacionarse a conceptos externos, posiciones políticas y la necesidad de controlar a los demás por la búsqueda de la sensación de importancia y atención pública. Y por cierto, esto también está metido en la religión y esto está metido en toda institución, así lo digo, que tenga que ver institución con la meditación, el yoga, el bienestar, el welfare, el mindfulness y la Virgen Santa Divina. Todos amigos. ¿Os imagináis a Cristo y a Buda poniendo una tienda abriendo un localito convirtiéndose en un Edgar Tolle que factura, pero que está muy bien, que a mí me parece muy bien que Edgar Tolle facture lo que facture y hostia, de puta madre, ¿qué quiere que te diga? Pero vosotros veis a Buda haciendo eso, a Jesucristo haciendo eso, yo no. Y esto quiero que se entienda como conciencia, no como, hostia, ya estamos con esto, tiene que ser gratis. Yo no digo que tenga que ser gratis, que cada uno hace lo que le da la gana, como el curso de conciencia de Stanford de 8.000 pavos, que me da lo mismo. Yo lo que busco es otra cosa, que por cierto, las grandes cosas son gratis, amigos, son gratis. Y claro que puede encontrarse uno gente fantástica en la vida y las encuentra, gente que te ilumina, que te ayuda a ver tú, no porque él vea y te abra los ojos, mira, ¿ves? No, que tú eres el que tienes que ver, claro que hay ayuda, y bendita esa ayuda, en todos los sentidos, psicológica, psiquiátrica, de coach, de mindfulness, de motivación, lo que te dé la gana. Solo que no están al exterior, compis. Por tanto, los deseos y necesidad son excesivamente narcisistas. Aún las expresiones sociales y posicionamientos aparentemente altruistas son narcisistas. Bueno, mi amigo Antonio de Melo, la caridad, que le mete un repaso a la caridad que la deja fina. Bueno, a la caridad no le mete un repaso, nos lo mete a nosotros. Las necesidades sociales también expresan rasgos de personalidad de manipulación a tope, competencia a tope y búsqueda de estatus a tope. Vosotros no habéis visto estos shorts que hay en YouTube, dicen billonarios llegando a Mónaco, que suelen estar siempre en el casino de Mónaco. Los coches, los tipos, las tías que salen ahí, Dios mío. Y ahí, 10 millones de visualizaciones. Deseo y ego. Debido a su origen evolutivo, el ego desarrolla la función adquirida de conseguir, que es biológicamente necesario para la supervivencia. La fuente de satisfacción, por tanto, es situada ahí afuera.
mientras que la verdadera fuente de placer en sí es un mecanismo cerebral interno que es simplemente disparado por la adquisición de un deseo. En sus expresiones más benignas, lo deseado y las necesidades se relacionan con cuidados sociales y emocionales, como los que provee, por ejemplo, la familia. No todas las familias son bien avenidas, obviamente, pero la familia, la pertenencia, la tribu, el clan. Pero de nuevo, cuidadito con eso, porque se nos puede ir de la mano, porque la familia se puede convertir en la mafia, la tribu en exclusiva, en una nación, en un estado, el clan en otra mafia, excluyente. La familia, la tribu y el clan tienen un componente en el lado, vamos a llamarlo B, que no por no llamarlo negativo, que es excluyente y puede ser castrador o puede tener zonas de castración, zonas de protección, pero en principio es un amparo, porque el ser humano es el único animal o de los únicos animales que necesita amparo hasta bien entrados los años, hasta los 5, 6, 7, bueno, ya más, 11, 12, 13, 14. Un animalito a las 2 horas está corriendo, en general. La socialización deriva en motivaciones para alcanzar dominio, control y capacidad de atracción. Chico, mira, magnetismo. Desarrolla tu magnetismo. ¿Pero para qué quieres desarrollar tu magnetismo? A ver, pensad por un momento. Esto es como el ejemplo de el curso para hacerte millonario. Pero si todos hacemos el curso y todos somos millonarios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, compis? Pues que la palabra millonario deja de tener sentido. Si yo me hago el curso de aprende a magnetizar, como animar magnetismo, y todo el mundo hace el curso de magnetismo, y vamos a suponer que todos somos medianamente inteligentes y entendemos el curso de magnetismo, ¿qué pasa? Que el magnetismo deja de tener sentido, porque ¿qué es el magnetismo? Atraer a otros. Por lo tanto, el concepto de magnetismo tiene un concepto un poquito mal parido, mal pensado, de uso. ¿De quién? De lo otro. Me magnetizo, por ejemplo, es una persona muy guapa, hay tíos muy guapos que los ves por la calle y las tías las ven, es que guapo, guapo, guapo. Ni hablemos ya de mujeres, yo me vuelvo loco. Magnetismo. Pero esa es una fachada, bonita, por cierto, hermosa, atractiva. Pero es una cosa. Es una cualidad de esa persona. Hemos de ver muchas más cualidades. Eres como Narciso, que eres tan guapo, tan musculado, tan potente, tan atractivo, tienes tanto magnetismo que eso no te deja vivir. Suele ocurrir, amigos, pero suele ocurrir así y suele ocurrir en el mundo espiritual, cuando estos gurús atraen a miles. Hay una película ahora hay películas y documentales acerca de los gurús y no gurús. Y os aseguro una cosa, esa atracción en el mundo espiritual puede ser que tengas un profe gurú muy atractivo, que al final digas, uff, o una profe gurú muy atractiva, buf, que digas, buf, qué locura. Sexo tántrico, buf, qué locura. Pero también puedes tener al pálido, paliducho, debilucho, que consiga atraer lo mismo. No equivocaros. En los humanos, las elaboraciones son expresadas socialmente en la búsqueda de rango, estatus, posesiones y un estilo de vida competitivo que conduce a los celos y a la envidia. El problema básico con este nivel de conciencia es el sentimiento interior de la carencia que conduce a la insatisfacción crónica, la sensación de ser incompleto y la constante búsqueda de comportamientos. La vulnerabilidad de lo querido por el ego es una presunción de que la satisfacción depende de la adquisición de fuentes externas. Pero esto es lo mismo que ocurre en lo espiritual. Me van a resolver el problema. Pero tú no me has dicho que si yo medito X días, yo voy a empezar a... Yo no te he dicho un carajo de eso. Y el que te diga eso es un chanta. Por ejemplo, el otro día había un comentario de un compañero de aquí, del canal, que me encantó. Dijo, joder, yo no sé qué pasa, que todas las religiones de origen abrahámico nos quieren salvar. ¿Pero salvar de qué? Efectivamente, ¿salvar de qué? Imaginar por un momento que cuando nosotros nacemos, que estamos saliendo por el esto de nuestra madre, estamos en pecado, tío.
Pero ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo puede uno venir al mundo ya? Al mundo en el que el que te trae la vida, el que crea vida, el que ya tiene que estar en pecado. Entonces te tienen que bautizar para liberarte del pecado. Pero cabrón, bautizaros vosotros, que estáis bien jodidos de la cabeza. El pecado, el dolor, ya. El mismo Stanislav Grof, que es un estudioso que a mí me fascina su obra, me fascina, me encanta el tipo, me encanta, y su mujer, habla de que en el canal de parto uno sufre el dolor, el sufrimiento. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es una versión muy... yo qué sé. Por mucho que él haya estudiado y haya hecho inducciones, a mí no me convence. Eso lo digo de verdad. ¿Por qué? Que es una cosa natural. Es el proceso natural de la vida. ¿Por qué ya verlo así? Entonces, me parece parecido al hecho de que nazco con pecado, me tienen que bautizar para limpiarme del pecado, porque soy puro y más bueno que el pan. Como que el psiquiatra que te diga, no, ya naces en el canal de parto y ahí sales bien jodido. Pues no. Entonces, ¿qué pasa con los que no salen por ahí? Con los que salen por cesárea. ¿Qué pasa? ¿Esos son los buenos? ¿Esos son los que no han pasado por el dolor ni van a pasar dolor en la vida? Pues no, compis. Bueno, esa es mi opinión. Las exageradas necesidades derivan en una sobrevaloración de lo externo y su aumento no realista de importancia. Por tanto, lo deseado lleva a la insaciabilidad, a la frustración, a la ansiedad, así como la codicia, la avaricia y la adquisición crónica. Pero la adquisición crónica no es solo material, pues es espiritual. Un no parar. Me hago un curso de esto, me hago un curso de esto, ahora me hago un curso del otro, ahora me voy de aquí. Piensa un segundo. Para mí, la meditación está en lo cotidiano. El secreto está en lo cotidiano. El tesoro está en lo cotidiano. Todo el tiempo. Pero nadie está diciendo que no hagamos esas cosas. ¿Qué hacemos? Yo me quiero ir a las 2 semanas por ahí al bosque, a un retiro. Me apetece. También me puedo ir 2 semanas a un retiro sin retiro. Me alquilo una casa en el monte, ahí yo qué sé, en California o en el norte de Italia, donde me dé la gana, o aquí en España. Y me pego 2 semanas en el bosque con las cabritas y los bosques y las vaquitas y la gente del lugar. Pues igual. Y si quiero yo me automedito, o me voy con un grupo de amigos, o lo que sea. Que está fantástico. Siempre y cuando tengamos la conciencia, la vibración de esta conciencia. ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo recuerdo, lo he contado muchas veces, cuando me fui a Nanda 1 mes y medio, que me encantó, me fascinó, de retiro de Karma Yoga, que una pasada, además comida vegetariana, que me gusta toda la comida, que no tengo problema. Os lo digo de verdad, que no tengo problema, que me da igual. Coño, pues una zona, el invierno, bosque, nieve, retiro, silencio. Hostia, una pasada. Cuando salí, flipé en colores. ¿De qué? Del ruido que había en lo cotidiano. Uno, si no sale de ese entorno monástico, eso es su cotidianidad. Bueno, ahí la tienes. Pero el mundo es muy grande, amigos. Entonces, cuando nos ponemos a evaluar el mundo y queremos actuar como quieren actuar muchos de guías para el mundo, hay que estar en todos los lugares. Ahí hay algunos gurús de la India que son geniales. Escucha, esto es lo que hay. Y sí, eso es importante. La hostia de ruido fue bestial, me duró semanas. La primera cosa que veía era la energía de las personas, que somos nosotros también. ¿Y eso sirve para qué? Para ver cuál es mi estado, no para ver a los demás y decir, los demás están locos. No, perdona, tú acabas de estar loco hace hasta 1 mes y medio. Ahora también sigues igual loco, a lo mejor. Es una manera de hablarlo de loco, ¿eh? Entonces la lectura no es la de las personas que ves, las actitudes, las caras, no es eso. Sin enjuiciar, ¿eh? Porque cuando sales de ahí no estás, pero te llama la atención. Sino tú, ¿cómo llegaste tú? ¿Qué voy a hacer yo después de estar 1 mes y medio de retiro? ¿Cómo voy a elegir vivir mi vida? ¿Y esto quiere decir que no me bebo una cerveza jamás en mi vida? Pues si te da la gana de la beber. Así de claro. ¿Que no coma carne más en mi vida? Pues si te da la gana te la comes. ¿Y qué pasa? No pasa absolutamente nada. Importante esto. Las exageradas necesidades derivan en una sobrevaloración, repito, de lo externo
y su aumento no realista de importancia. Por tanto, lo deseado lleva a la insaciabilidad, a la frustración, a la ansiedad, así como a la codicia, a la avaricia y a la adquisición crónica. El problema del deseo está vinculado a que el ego es proclive a proyectar especialmente sobre objetos percibidos, personas o cualidades. Por tanto, la persona deseada, atributo o posesión es ensalzada, romantizada y adornada con exagerados atributos mágicos. Por cierto, hasta que se acaban. Hasta que un día cambia y dice, oye, pero este no es el que era. Pero esta no es. Se le ha ido todo el encanto. Hay un libro de 1950, autor Bailey, titulado Glamour, un problema mundial. Repito, por tanto, la persona deseada, atributo o posesión es ensalzada, romantizada y adornada con exagerados atributos mágicos. Glamour, un problema de atención. Perdón, un problema mundial. Bueno, también de atención, qué cojones. Por lo tanto, el ego se enamora de sus propias proyecciones, facilitado por la energía específica del propio glamour en sí. Esto le da al objeto deseado, persona o cualidad, un encanto mágico y atracción seductora que la mayoría de personas tristemente descubren que es una ilusión. La primera desilusión, o de las primeras, es ¿cuál? La de la adolescencia románticamente desolados. ¡Oh! No puedo más, no puedo vivir sin ella. No puedo. ¿Eres el aire que respiro? Pues mejor que te busques una bombona de oxígeno porque el día que no está te mueres. El deseo hipertrófico ampliado se convierte entonces en un capricho y una impulsividad que desafía la racionalidad. Cuando la promesa mágica ilusoria se disuelve en la realidad, hay un sentimiento de amargura o pérdida y el duelo. En los medios de comunicación especializados, en el glamour de productos y en personalidades en los que la presentación es mucho más importante que la realidad subyacente, esto es de uso y de abuso. Es como los actores, a más fama igual. Así, el despliegue de medios en una industria importante e influyente, por ejemplo, el consumo, la moda, el lujo, la comida, la estética, los bares. El resultado es una ansia sin fin y el deseo de permanecer en el centro de atención, llamar la atención. Es uno de los reclamos del ego. El ego es el principal héroe o heroína de la película interna de la propia vida. La ansiedad interna del ego sobre el cumplimiento de sus necesidades previstas conduce a una codicia insaciable por el poder y el control sobre los demás, que emerge en su forma más extendida en las corporaciones, en las dictaduras, en la megalomanía narcisista, en la grandiosidad, donde todos buscan dominar el mundo entero. La frustración de los deseos egoístas ha dado lugar a la ira, a la venganza, al asesinato de millones de personas inocentes a través de la historia. Comunismos, fascismos, teocracias, religiones católica, musulmana, judaica, otras. Budista también. Esto es consecuencia de la insaciabilidad, de la egocentricidad que resulta en barbarie y extremismo. La condición es llamada narcisismo maligno mesiánico. ¿Os suena a alguien de esto, no? Hay unos cuantos aquí. De un lado y de otro. De un lado me refiero al lado material, judicial, económico, político y lado espiritual. A tope, siempre a tope. El ego inteligente expresa su grandiosidad interna, tratando de reemplazar a la divinidad al declarar el mismo ser Dios. Por ejemplo, ahí tenemos a Nerón, a César. Bueno, a los megalómanos del mundo. Coño, el Papa es el representante de Dios en la tierra. Flípate en colores. Vamos a poner más ejemplos.
que os van a llamar la atención. El libro de Urantia, escrito porque me lo han mandado los de arriba. Vale, perfecto. El curso de milagros, que me gusta mucho y que he hecho unos capítulos y tengo ahí todas las frases hechas que me gusta. Me lo ha dictado Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa si no te lo dicta Jesucristo? Porque no te lo lees ni tú ni... Mira, me callo, no digo el taco. Son ejemplitos, amigos. Son ejemplitos. ¿Qué necesidad hay de eso? Y lo digo con un cariño inmenso. Lo digo con amor. ¿Por qué lo digo con amor? Porque puede ser que ocurra. Para mí no es relevante, pero sí que es relevante pensar en eso. Pensar en eso. ¿Por qué nos hacemos exclusivos? Por ejemplo, Yogananda. Las instituciones que salieron después de Yogananda solo hablan de Yogananda y de los que sucedieron a Yogananda y los escritos de Yogananda y las técnicas de Yogananda, pero en el mundo hay mucho más. Por supuesto que estás en tu derecho de hablar solo de Yogananda, o yo solo de Cristo, o yo solo de Buda, pero es que hay muchas cosas más, es que hay muchos sistemas de meditación, es que hay muchas más personas hablando de estas cosas. Yo cuando estudiaba religión, era religión católica. ¿Por qué no estudiar en los colegios? Si quiere uno, tampoco es una cosa obligatoria. La historia de las religiones. A ver, claro, eso es un tema, porque ¿quién va a dar el manual, la agendita, de cómo nos van a hablar de las religiones? Claro, ahora ya nos damos cuenta que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que no es un libro de espíritu, es un libro de estrategia militar, de dolor y de guerras. El Gita, para mí lo mismo, me da igual que me digan que no me he enterado de la película, me importa un pepino, que ya pues un día llego al culmen, en otra vida me dicen, Vicente, qué tontito que eras. Bueno, pues ahí veremos, no lo sé, pero lo tendré que aceptar yo, si no, no. Y no pasa nada, amigos. No necesitamos un intérprete para hablar con Dios o lo que sea. Ni en sueños, amigos. Pero ahí tenéis ejemplos. Emanuel Swedenborg me lo ha dictado. Vale, bien. ¿Y qué pasa si pudiésemos escribir esas cosas sin decir que te lo han dictado? O porque tú lo has soñado. ¿Qué pasa? De nuevo repito, a mí me da igual, no pasa nada. Acepto que esa persona le pueda hablar Cristo. Pero ¿por qué siempre Cristo? ¿Solo hay Él en el mundo de los elevados? ¿Por qué Yogananda? ¿O por qué Buda? ¿O por qué? ¿Por qué? Yo me lo pregunto. ¿Porque tenemos esas referencias culturales asimiladas? ¿Por qué no otra persona con otro nombre? Metatron o Simpantón o quien sea. ¿Por qué? ¿Por qué no abrimos un poquito la mente y empezamos a entender que en cada cultura se habla de sus dioses o de lo que sea, de quién me ha conectado o esas cosas? Y lo vemos solamente, como yo lo veo, como recursos mentales que tenemos acumulados para que nosotros podamos entender que eso simplemente es una vibración y una energía. Pero que necesitamos darle forma y vestirlos. Coño, los psicólogos y los chamanes de México, la obra de Jacobo Greenberg. Don Luis de Morelos, que habla con unos, que ve una bola que se le acerca, que le explota, que está dormido, que se pega 3 años pasando por el mundo con los pastores, y que en realidad el pastor que ve es un híbrido entre su cultura mexicana y la cultura católica. Más. Yo creo que tenemos que ir a más. Que está bien esto, pero hemos de pensar. ¿Para qué? Para no caer en tonterías. La Biblia, libro sagrado, dictado por Dios. Puchi, bueno, vale, no lo creemos, animal de compañía, es que es lo mismo. Pero nadie sabe quién cojones escribió eso. Pero nosotros no lo creemos. Y como es tan fuerte lo que hay detrás, hay gente que se pone nerviosa. Pero pensad por un momento. El reino de Dios está en ti. No está en la Biblia. No está en el Corán. No está en la Torá. Por eso cada día hay cosas que me gustan más. Esa tríada, la conciencia de mi vibración, el movimiento de la energía y el silencio. Estos estados del deseo que crean frustración, envidia, celos, adicciones
Y voy a cerrar ya este capítulo de hoy, pues como siempre, ¿no? Que atrae las dualidades del deseo y que repele. Para el próximo día, irnos a un capítulo, fijaros, un capítulo que calibra un poquito más alto que el deseo y vais a alucinar porque es la ira. Y dice, ¿cómo puede ser? Sí, todavía estamos en niveles bajísimos. El próximo es la ira. Guacha, esto sabemos algo un poquito. Entonces, ¿qué atrae el deseo? Atrae la ganancia, atrae ganar, atrae la riqueza, atrae el control, atrae obtener, ansiar la fuerza, la aprobación, el éxito, la fama, el obstinado, la agresión, el resistir, el defenderse, la adquisición, la conquista, lo popular, he de tener, me tengo que sentir súper bien, soy excepcional, notorio, emoción, atractivo, cambiar el mundo, posesión, muestra y superior. ¿Qué repele? Repele lo común, repele perder, repele la pobreza, repele lo pasivo, repele lo frustrado, aunque es un frustrado, porque si no lo consigue se frustra, repele la debilidad, repele preguntarse, repele lo fallido, repele el anonimato, no quiere ser reconocido, repele darse por vencido, repele cambiar, repele entregarse, repele ser ignorado, repele el aburrimiento. El otro día decía alguien por ahí, no sé quién era, aburrido. Pues fíjate, aburrido. Aburrirse es sanísimo, colega. Es necesario aburrirse. Bueno, yo creo. Repele lo común, repele cambiarse a sí mismo, repele lo simple. En fin, queridos, os dejo con un capítulo más de esta vibración cuántica del día, la vibración del deseo. Que tengáis un excelente día. A disfrutar. Hasta mañana.